Alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica se va a caracterizar por un aumento primario en la concentración del bicarbonato o por una pérdida de ácidos en el plasma. Las causas pueden ser renales o extrarrenales y los pacientes que más comúnmente presentan este tipo de trastorno son pacientes hospitalizados en áreas críticas y más del 50% son postoperatorios. Entonces, este aumento en la concentración del bicarbonato está censado por los quimiorreceptores centrales y periféricos que van a traer como consecuencia una disminución de la frecuencia respiratoria, una hipoventilación para tratar de aumentar la concentración de dióxido de carbono en el plasma. Entonces, ¿cuál es la compensación que se espera en este tipo de trastorno? La PCO2 tiene que aumentar 0,7 milímetros de mercurio por cada 1 miliequivalente por litro en la concentración de bicarbonato plasmático. Por ejemplo, si nosotros tenemos una elevación del bicarbonato plasmático a 30 miliequivalentes a partir de los 24, que es lo normal, 30 menos 24 nos va a dar 6. Entonces, si por cada uno tiene que aumentar 0,7, por 6 va a aumentar 4,2. 6 por 0,7, 4,2. Entonces, la PCO2 esperada para este valor de bicarbonato de 30 debería ser 40, que es el valor normal, más estos 4,2, o sea que tendría que aumentar a 44 milímetros de mercurio aproximadamente, y entonces nosotros considerar que este es un trastorno puro y no mixto, ¿sí? Es la compensación esperada. ¿Cuáles son las etiologías de la alcalosis metabólica? Son 3. Una, el suministro exógeno de bicarbonato, que puede ocurrir habitualmente durante reanimaciones cardiopulmonares o también durante alimentaciones parenterales, etc. La más importante, la contracción del volumen del líquido extracelular, o sea, la contracción del volumen de perfusión, ¿no es cierto? ¿Esto qué va a generar? Esto va a generar una hipovolemia. Entonces, esta hipovolemia va a generar una secreción de aldosterona fisiológica esperada para esa hipovolemia. A partir de esa disminución en la presión de perfusión a nivel renal, se va a estimular la mácula densa y eso va a generar este hiperaldosteronismo secundario, pero que va a tener presión arterial normal y va a hacer perder el potasio en la nefrona distal, porque como ustedes saben, la aldosterona estimula la secreción de potasio a nivel del túbulo colector. Y por último, un exceso de mineralocorticoides o de actividad mineralocorticoide con una expansión del volumen, distinto del caso anterior en el cual hay una contracción. O sea, acá hay una secreción de mineralocorticoides que va a generar hipertensión arterial, déficit de potasio igual que en el caso anterior, pero a diferencia hay mucho volumen, hay hipertensión, y esto es ¿por qué? Porque hay una secreción no fisiológica de una activación no fisiológica del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino porque a lo mejor hay una estenosis de la arteria renal o tumores o afectaciones que produzcan renina o del hiperaldosteronismo primario secretor o por algunas tubulopatías o endocrinopatías raras. Entonces, acá hay una diferencia entre el volumen y la causa de la secreción. Una es fisiológica sin hipertensión arterial y la otra es una secreción anormal o un aumento de la actividad anormal con hipertensión y con aumento del volumen.
todas con déficit de potasio. Y por supuesto la más frecuente es la por contracción de volumen. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esta contracción de volumen y esta alcalosis que se sostiene y no se corrige habitualmente? ¿Por qué? Porque no existe una excreción renal de bicarbonato como debería existir, o sea, no es eficiente esta excreción de bicarbonato a nivel renal. ¿Y esto por qué va a ser? Bueno, porque hay una depresión del volumen circulante efectivo, entonces esta aldosterona también va a generar una depresión de cloro o hipocloremia, porque va a generar una pérdida de cloro a nivel de la nefrona distal, va a haber una disminución de la tasa de filtrado glomerular, entonces no se va a perder el bicarbonato como se debería excretar, va a haber y esto va a estar perpetuado por este exceso de actividad mineralocorticoides. Este exceso de actividad es lo que va a seguir generando esta hipocloremia y a su vez esta hipocalemia. Entonces, esto se va a mantener, se va a sostener, y mientras nosotros no corrijamos esta situación de volumen y de cloro, esta situación no va a revertir, se va a sostener. Entonces, ¿cómo la podemos clasificar? Bueno, la podemos clasificar en base a partir de qué se genera, o sea, de la génesis de la alcalosis, que puede ser por una sobrecarga alcalina, que como yo les había contado es un exceso en el suministro de bicarbonato, ya sea por una infusión oral o intravenosa en el caso de las reanimaciones o errores en las correcciones, o sobrecorregir a un paciente, o en hemodiálisis, que antes esto solía ocurrir porque los baños de diálisis se fabricaban así medio manualmente, pero ahora como hay todas máquinas computarizadas, esto no existe más. O también cuando un paciente toma un montón de carbonato de calcio vía oral, que después se va a transformar en el hígado en bicarbonato. Lo mismo el acetato se va a transformar en bicarbonato por las nutriciones parenterales. Hemodiálisis no usa más acetato porque genera tanto desequilibrio en el paciente que en hemodiálisis no se usa más, se dializa contra bicarbonato en todos los casos. Y lo mismo el glutamato, el propionato, que son también de origen de la alimentación parenteral, que en el hígado se transforman en bicarbonato. O de lo contrario, que el paciente pierda los protones, y los puede perder tanto por la parte gástrica como renal. Y a lo gástrico, ¿por qué? Por vómitos o por aspiración de sonda nasogástrica, y a nivel renal puede ser ya sea por diuréticos, ¿no es cierto?, que van a hacer que se pierda una gran cantidad de agua y de cloro, o por los mineralocorticoides, como yo les explicaba recién, que se pierde cloro a nivel distal. Y en base a la respuesta al cloro, entonces, ¿cómo se va a clasificar? Bueno, hay pacientes que son sensibles al cloro, que son respondedores al cloro, y son aquellos que el cloro en la orina es menor a 20 miliequivalentes por litro. Y son principalmente aquellos pacientes que perdieron los ácidos por otra vía que no sea la renal, por ejemplo la intestinal, ya sea por aspiración, por clorhidrorrea, que son diarreas perdedoras de cloro, o por el adenoma velloso del recto. Y las que pierden por riñón son más raras, son las penisilaminas o el citrato después del uso de diuréticos o después de la hipercapnia, y si no, por la fibrosis quística, que genera una pérdida muy importante de cloro, pero como no es una enfermedad muy frecuente, tampoco es tan frecuente esta alcalosis metabólica. Las más comunes son estas.
y luego las resistentes al cloro, en los cuales hay cualquier cantidad de cloro en la orina. ¿Por qué? Porque hay un montón de aldosterona dando vuelta y son aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial, ya sea por hipertensión arterial renovascular acelerada, porque hay un aumento en la secreción de renina, o por exceso de mineralocorticoides, el hiperaldosteronismo primario, el Cushing, el Liddle, que es una tubulopatía, o el Regalis. Entonces, estos pacientes tienen mucho cloro y a veces tienen tensión arterial normal, y los más comunes son los diuréticos o estas tubulopatías como el Bartter o el Gitelman, o también porque hay una depresión grave de potasio o una hipercalcemia, sobre todo en los pacientes con neoplasias como los mielomas, o la administración exógena de bicarbonato, o estos antibióticos ampicilina, carbenicilina o penicilina. ¿Para qué me sirve esto? Para el tratamiento. Aquellos pacientes que sean clorosensibles, o sea, que están ahorrando cloro, yo lo que tengo que hacer es, bueno, por supuesto, suspender la administración de los diuréticos, el bicarbonato u otro álcali que esté generando esta alcalosis, pero lo más importante de todo es que yo corrija el volumen del líquido extracelular, o sea, yo tengo que expandirlo a mi paciente y lo tengo que expandir con cloruro de sodio. No se olviden, siempre tienen que ofrecer cloro, y el cloro se lo van a ofrecer con la solución fisiológica común al 0,9%. Estos son habitualmente pacientes deshidratados, hipoclorémicos y con hipocalemia, o sea, tienen potasio bajo, y el potasio generalmente yo lo tengo que reponer después de haber iniciado la corrección de la alcalosis con cloruro de sodio. De lo contrario, el paciente no va a dejar de segregar aldosterona, porque va a seguir sensando hipovolemia y va a seguir perdiendo el potasio a nivel distal junto con el cloro. Por eso es que esta corrección hay que hacerla de esta manera, o arrancar con cloruro de sodio y luego adicionar el potasio, o con todo más magnesio. No se olviden que siempre que falta potasio hay que suplir también magnesio. En el caso de que el paciente tenga una alcalosis extremadamente grave, sintomática o asociada a falla renal, yo puedo iniciar tratamiento de hemodiálisis con bajas dosis de bicarbonato, y se pueden usar soluciones ácidas, que sería el ácido clorhídrico, que esto es muy raro y muy difícil de utilizar. Y en aquellos que sean clororesistentes hay que suspender la administración de corticosteroides, los mineralocorticoides también, y se pueden dar inhibidores del eje de la renina-angiotensina-aldosterona, como podría ser el aldactone, o también, o sea, la espironolactona, o también los IECA o ARA2, y se puede dar acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. ¿Se acuerdan que la anhidrasa carbónica era la que disociaba el ácido carbónico y generaba bicarbonato que se pasaba de la célula tubular al capilar peritubular? Entonces, si yo doy un inhibidor de esta anhidrasa carbónica, puedo llegar a inhibir la reabsorción de ese bicarbonato, aumentar la excreción, y puedo dar entre 250 y 375 miligramos una o dos veces por día. Ácido clorhídrico se puede dar, pero generalmente está contraindicado. Cuando está contraindicado, dar cloruro de sodio o cloruro de potasio, que es una situación extremadamente rápida, cuando se necesita una corrección muy rápida, o de lo contrario, cuando el paciente tiene más de 7,55 de pH y tiene una encefalopatía hepática, una arritmia, está intoxicado con digital o tiene alteraciones de la conciencia. Yo creo que es más fácil dializar que corregir a estos pacientes. Bueno, muchas gracias.